Monterrey amanecía con un filo de luz detrás de la Sierra Madre, como si el sol necesitara pedir permiso para entrar a la ciudad. Desde el ventanal de su penthouse en Valle Oriente, don Ernesto Salazar observó cómo las sombras se acurrucaban a los pies de los edificios. Le gustaba ese momento previo al ruido cuando la calle aún no reclamaba cuentas. Ese silencio era lo único que no podía comprar. «Señor», dijo Mateo, su asistente, con la prudencia de quien golpea una puerta imaginaria. «Ya están confirmados. Los alcaldes, 2 senadores y el presidente de la Cámara Empresarial. Todo en orden para esta noche». Ernesto asintió. La gala anual de la Fundación Salazar era su escenario favorito. Luces, cámaras, discursos, promesas filantrópicas que pesaban menos que un contrato bien firmado. Había aprendido desde joven que en México la caridad también podía ser un negocio, y él había sido un alumno aplicado. Y Lucía preguntó sin voltear como quien admite una deuda vieja. Mateo se aclaró la garganta. «La señorita no ha bajado a desayunar. Le dejé la medicación y un jugo. Dijo que prefería pintar». Ernesto apretó la mandíbula. Pintar. Era la única palabra capaz de convertirlo en un hombre sin respuestas. Pintar era lo que hacía la madre de Lucía antes de morir, y lo que Lucía había retomado con una obstinación silenciosa después del funeral. Pintar era para ellas todo lo que él nunca pudo ofrecer. Cuando abrió la puerta del estudio, el olor a trementina lo recibió como un reproche. Lucía estaba de espaldas, el cabello oscuro recogido en una trenza desordenada, un suéter gris demasiado grande colgado de sus hombros. En el lienzo, un puente roto atravesaba un río verde. Del otro lado, una casa sin puertas. «La gente te espera esta noche», dijo Ernesto con una suavidad que le resultó ajena. «Quieren conocerte». «¿La gente o tus socios?». Lucía no volteó. La pregunta flotó como un mosquito dispuesto a picar. «Todos. Haremos un anuncio importante». «Me imagino», respondió ella hundiendo la brocha en un color más oscuro. Otro cheque gigante. Otra foto. Ernesto quiso replicar, pero el silencio se le imponía con la misma autoridad con que él se imponía en un consejo de administración. Desde que su esposa murió en aquel quirófano demasiado blanco, las palabras se le habían convertido en un territorio minado. Cualquier frase podía explotar. Esa noche la cúpula de un hotel de fundidora se volvió un faro. Cámaras, vestidos largos, trajes caros, copas de vino que tintineaban como promesas. En el escenario, tras una pantalla LED que mostraba gráficas de impacto social, Ernesto tomó el micrófono. Mateo lo miraba desde un lateral con la atención de quien observa un truco peligroso. «Amigos, aliados, familia», inició midiendo cada sílaba. «Desde que la Fundación Salazar abrió sus puertas hemos invertido en escuelas, hospitales, becas. Pero hoy quiero hacer algo distinto. Mi mayor inversión». Hubo un murmullo en la sala. Lucía, sentada en primera fila, sostenía el vaso de agua con ambas manos. A ratos sus dedos temblaban. A Ernesto le dolían esos temblores como si fueran los suyos. «Pongo sobre la mesa», prosiguió, «todo lo que tengo, mis empresas, mis terrenos, mis acciones, mi nombre, si hace falta, para quien logre sanar la herida más importante de mi vida, el desprecio en los ojos de mi hija». El murmullo se volvió un zumbido. Algunas bocas se abrieron como si esperaran que de ahí brotara dinero. En la tercera fila un periodista levantó el celular apuntando al escenario con el hambre del que huele la nota. «Lucía», dijo Ernesto bajando la mirada hacia ella. «Si aceptas, el ganador será quien tú decidas». La joven dejó el vaso en el suelo. Se levantó. Los flashes la buscaron como buscan las aves un pedazo de pan. «No necesitas invertir nada», papá susurró primero, pero el micrófono cercano amplificó su voz. «No quiero tu dinero. Quiero tus disculpas». El zumbido se hizo silencio. Hasta las cucharas detuvieron su coqueteo con las tazas. «Discúlpate con todos los que pisaste para llegar aquí», continuó Lucía, articulando cada palabra como si fuera un cuadro que por fin se atreve a firmarse. «Con los que quedaron sin casa por tus contratos, con los que echaron de tus plantas por ahorrar centavos, con los que difamaste, con los que te dijeron que algo estaba mal y tú decidiste que estaban mal ellos». No gritó, no lloró, no tembló.
En el rostro de Ernesto algo se aflojó como un nudo marino vencido por la marea. En las horas siguientes, el video reventó las redes. Millonario apuesta su fortuna por el perdón de su hija, tituló un portal. La heredera que exige disculpas, no dinero, escribió otro. En un taxi de regreso Ernesto cerró los ojos. La noche de Monterrey parecía más espesa que de costumbre, como si la ciudad también esperara su respuesta. Fue fuerte, balbuceó Mateo desde el asiento de adelante. Pero lo vi, señor. En su cara. Era necesario. Ernesto abrió los ojos. Su voz fue un hilo. Hazme una lista. Lista de todos los que pisé, murmuró. Empieza por los que más ruido hacen. Si vamos a jugar al teatro del arrepentimiento, hagámoslo bien. Mateo apretó los labios. En su libreta ya llevaba ese índice hacía años, aunque con otra intención. Al escribir el primer nombre no pudo evitar el cosquilleo en la nuca. Julián Robles, obrero soldador despedido tras una lesión. Su padre había trabajado al lado de Julián. El taller de Julián quedaba en un barrio donde el panadero aún saludaba por nombre y la ropa colgaba como banderas de un país invisible. Ernesto bajó de la camioneta blindada con la incomodidad del que pisa una casa sin mármol. Julián martillaba una estructura de fierro. No se apresuró a saludar. «Buen día», dijo Ernesto, evitando mirar las manos del hombre curtidas y llenas de cicatrices. «Vengo a ofrecerle lo que le corresponde, una indemnización justa por lo ocurrido en la planta». Julián dejó el martillo, secó el sudor con el antebrazo. Lo vio como se mira a un fantasma que regresa sin pedir permiso. «Llegó tarde», contestó. «Cuando me corrieron, mi hijo dejó la escuela. Mi mujer empezó a lavar ropa ajena. Mi espalda no volvió a ser la misma». «¿Cuánto cuesta eso, don Ernesto?» «Lo que sea», soltó el millonario, casi aliviado de poder traducirlo todo a números. «Triplico la cifra si quiere». Julián se rió, pero la risa no tenía música. «No quiero su dinero. Si quiere pagar, hágalo con la única moneda que no usa la vergüenza. Vaya a la planta un martes a la hora del cambio de turno, súbase a un banquito y diga que se equivocó. Con mi nombre. Con apellidos. Diga que fui despedido por ahorrar en seguridad, no por flojo». La palabra flojo se clavó como un clavo torcido. Ernesto se quedó callado. El sonido de la calle volvió a entrar: un vendedor de tamales, un perrito, un corrido viejito en una radio. «Piénselo», añadió Julián, recobrando el martillo. «El dinero se gasta. La vergüenza, si se usa bien, cura». En el trayecto de regreso Ernesto no habló. Mateo miró por la ventana reconociendo esquinas que guardaban una juventud de carencias. Apretó el puño encima de la libreta. Hubo un tiempo en que le prometió a su padre una conversación como esa, pero sin banquitos ni discursos, solo con rabia. «Próximo nombre», dijo Ernesto por fin. «Doña Rebeca Villalobos», leyó Mateo. Perdió su casa en un despojo mal llevado. Su esposo falleció poco después. Agenda ordenó. Doña Rebeca vivía en un departamento mínimo decorado con fotos antiguas, bodas en blanco y negro, niños con peinados de otra época, un señor de bigote y sonrisa tímida. El olor a café llenaba el espacio como si fuera un pariente cariñoso. «Usted no me conoce», dijo Ernesto, antes de que el protocolo se le adelantara. «Pero yo sí conozco el expediente. No vengo a discutir papeles, vengo a pedirle, a ofrecerle lo que necesite». La mujer de cabello plateado y ojos vivos lo observó con la paciencia de quien ha visto pasar demasiadas tormentas. «Hace años vine a su oficina con mi esposo», contó. «Le llevé facturas, cartas de mis vecinos, firmas, hasta fotos. Usted me dijo que la ley era clara. Esa noche mi esposo se fue a dormir temprano. Ya no despertó. El silencio olió a café quemado. «No quiero su dinero, señor Salazar», prosiguió. «Quiero que en la misa del domingo diga el nombre de mi esposo en voz alta, con su voz, y que me diga mirándome a los ojos: yo me equivoqué». Ernesto respiró hondo. Había imaginado una escena distinta: la negociación ágil, el cheque que cerraba heridas. La vergüenza, pensó, tiene un precio que no cabe en una chequera. «Lo haré», dijo. «No lo haga por mí», agregó la mujer como si leyera un subtítulo en su frente. «Hágalo por la niña. La he visto en la televisión. Una cosa es estar triste, otra es vivir enojada con el mundo. La segunda no se cura con pastillas». Cuando salieron, Mateo se quedó un segundo más en el umbral.
Doña Rebeca lo miró con cariño profesional, como miran tantas abuelas en México a los muchachos bien peinados. Cuídalo, le dijo al aire, quizá a Ernesto, quizá a otra cosa. A veces los hombres poderosos reciben menos abrazos de los que necesitan. Caminaron en silencio hasta el elevador. Al cerrarse las puertas, Ernesto se apoyó en la pared. No estaba acostumbrado al peso de su propio cuerpo. Señor, se atrevió Mateo. Fíjese en algo, no le han pedido dinero, le han pedido su voz. Ernesto giró la cabeza. En el reflejo del acero, dos hombres parecían atrapados en una cápsula, uno acostumbrado a dar órdenes, otro a medirlas. Siguiente, dijo Ernesto. Padre Ignacio, leyó Mateo. Cura de una parroquia en Escobedo. Hace años le pidió ayuda para reparar el techo. Usted lo mandó a la competencia. Que venga, ordenó Ernesto con un gesto al chofer. El despacho olía a madera cara. En la pared, diplomas. Detrás del escritorio, un Cristo minimalista puro, trazo de metal y sombra. El padre Ignacio llegó con pantalón de mezclilla y camisa clerical. Llevaba una sonrisa triste y honesta como las que se ven en las salas de espera. Gracias por recibirme, don Ernesto, dijo acomodándose. No vengo a cobrarle nada. El techo con gotera y todo nos enseñó a apretarnos. En la parroquia aprendimos a no confundir providencia con patrocinio. Fui grosero, admitió Ernesto, sorprendiéndose a sí mismo con la palabra, y estúpido, y arrogante. Aceptado, respondió el sacerdote sin teatralidad. Y Lucía, el nombre viajó distinto en su boca sin formalidades. Pinta, dijo Ernesto. Se quedó sin color por un tiempo, pero ahora pinta. Entonces quizá ya empezó el milagro, comentó el padre. Sabe, a veces la gente piensa que los milagros son cosas que rompen las reglas. Yo he visto otros los que reparan lo que rompemos con nuestro orgullo. Ernesto guardó silencio. El sacerdote se levantó, miró el Cristo metálico. No se confunda, don Ernesto, añadió. Pedir perdón no borra el pasado, pero sí nos obliga a vivir mejor el futuro. Si quiere, celebro una misa por su esposa, y si quiere más, le consigo un banquito, para que se suba cuando se le dificulte mirar a los ojos, sonrió el padre. Eleva un poco al que pide perdón sin ponerlo por encima del otro. En la misa del domingo, Ernesto escuchó su voz decir un nombre, por el eterno descanso de Óscar Villalobos. Doña Rebeca apretó un pañuelo contra los labios. Al final, él se acercó, le tomó la mano con torpeza. No dijo nada más. Los feligreses se dieron cuenta y no aplaudieron, cosa extraña, porque había algo solemne en dejar que un hombre que siempre había hablado se quedara sin palabras. Ese martes, a la hora del cambio de turno, Ernesto llegó a la planta. El aire olía a aceite y metal caliente. Al ver a los trabajadores reunirse, sintió una duda adolescente. Mateo le acercó el banquito que el padre le había regalado en un gesto de humor raro. Ernesto subió, respiró. Me equivoqué con Julián Robles, dijo, y la frase le abrió un túnel en el pecho. Lo despedí por ahorrar en seguridad. No fue flojo, fue valiente, y yo fui cobarde. Vengo a pedirle perdón y a reparar lo que aún se pueda reparar. Un murmullo formó una ola. Julián, de brazos cruzados, asintió apenas. No había victoria en su cara, había descanso. Aquella noche, Lucía pintó un nuevo puente en su lienzo, y aunque Ernesto no lo sabía, en la casa sin puertas, apareció por primera vez una ventana. El Consejo de Administración se reunió de urgencia 2 días después. La sala de juntas tenía vidrio hasta el techo, como si el cielo fuera un techo más tolerable cuando se mira desde arriba. Los socios, trajeados con el mismo corte, parecían una colección de maniquíes caros. Ernesto empezó, el presidente del consejo, un hombre con sonrisa de corredor de seguros. Lo de la planta fue necesario. Sí, respondió Ernesto. Y lo de la misa y los periódicos, y ese sacerdote hippie, intervino otro. ¿Qué sigue? Regalar acciones en las ofrendas. Sigue que hagamos las cosas bien, dijo Ernesto, ahora firme. Con costos de seguridad reales, sin tercerizar culpas, sin contratos basura. Las miradas se afilaron. Eso implica una merma considerable en el margen, advirtió una mujer de traje azul marino. Y las calificadoras no se conmueven con penitencias. Estamos en el mundo real, apretó otro. La empresa no es un confesionario.
Ernesto se recargó en el respaldo. Por primera vez en mucho tiempo no negoció, no cambió de tema, no ofreció una salida airosa. Solo dijo: la empresa no es un confesionario, pero tampoco una capilla para adorar el margen de utilidad como si fuera Dios. Mateo, sentado al fondo como invitado, sintió algo parecido al vértigo. Reconoció aquella frase como una grieta en un muro largamente impenetrable. A la salida, un miembro del consejo lo alcanzó en el pasillo. «Dile a tu jefe que mida sus pasos», susurró con una amabilidad venosa. «Las caídas desde arriba duelen más, y todos nos lastimamos cuando alguien se hace el santo en un edificio lleno de pecadores». Mateo no contestó. Guardó la amenaza en la libreta junto a la lista de pendientes. Sabía con la certeza que se tiene con el clima de agosto que aquello no sería el último aviso. En el departamento la luz de la tarde entraba tibia. Ernesto se paró en el marco de la puerta del estudio. Lucía estaba concentrada trazando un tono de verde más claro en el río del cuadro. Una canción de Natalia Lafourcade apenas se oía desde el celular. «Fui a ver a Julián», dijo Ernesto sin prólogos, «y a la señora Rebeca. Fui con el padre Ignacio. Hoy hablé frente a la planta». Lucía dejó la brocha. Lo miró. En sus ojos el desprecio ya no cubría todo el paisaje. Quedaban islas. «¿Y cómo se siente?», preguntó. «Como si me hubiera quitado una piedra de la boca», confesó. «Como si me hubiera salido sangre y sin embargo ahora pudiera hablar mejor». Lucía soltó una risa corta, no burlona, casi agradecida. «Hay alguien más», dijo entonces con una gravedad que a Ernesto le dobló el estómago. «Alguien a quien le debes más que un banquito y una misa». «¿Quién?», preguntó él, aunque una parte de su memoria hablaba por encima del presente. Lucía giró el lienzo solo 1 centímetro como si mostrarlo entero fuera peligroso. «Marta», dijo. «Marta Reyes». El nombre se clavó en la habitación. Ernesto parpadeó como quien recibe luz de golpe. «No». «Sí», insistió Lucía. «La corriste por decirte la verdad. Le quitaste la reputación, el trabajo, la casa». Ella se detuvo. «Ella me enseñó a mezclar colores cuando yo tenía 8. Yo estaba en tu oficina esa tarde. Vi cuando firmaste el contrato. Escuché cuando dijiste que se encarguen como si las familias fueran estorbos». Ernesto dio un paso hacia la ventana. Afuera el cielo parecía de metal a punto de soltar una lluvia que no llegaba. La garganta le ardió con una acidez antigua. «No sabía que estabas ahí», murmuró. «Yo tampoco sabía que un papel podía pesar tanto», replicó ella, y su voz tuvo un filo que no era ira sino memoria. «Marta está viva. Vive. En la calle. La vi hace un mes cerca de la macroplaza. Me reconoció. No me pidió dinero. Me dijo que te dijera que no te bastaba con pedir perdón barato, que tenías que traer la verdad contigo». Ernesto se dejó caer en el sillón vencido por una fatiga sin nombre. Sentía con una claridad que no requería análisis que aquel encuentro con Marta sería el verdadero examen, no un simple trámite con lágrimas y testigos. Era una puerta que no se abría con chequera ni con tarima. Era una bisagra oxidada que crujía con la palabra antes. «Llévame con ella», dijo al fin. Lucía lo miró midiendo si el hombre frente a ella era el mismo que había firmado el contrato o uno que estaba aprendiendo a sostener un banquito. «Mañana», concedió. «Al atardecer. Le prometí que no te llevaría bajo el sol para que no confundieras su dignidad con su sombra». Esa noche Mateo llegó a su departamento de renta con la cabeza llena de ruidos. Se quitó la corbata como quien se quita una soga. Abrió la ventana, dejó que entrara el rumor de la avenida. Sobre la mesa la libreta lo esperaba como un cómplice cansado. Escribió: «Marta Reyes. Exsecretaria. Despido sin finiquito. Difamación». Hizo una pausa. Luego, contra todas sus reglas, añadió una línea más íntima: «Mi papá todavía cojea. Yo no sé si podré perdonar». Su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Te vi en la planta. Bien por el banquito. Pero cuidado con los que no necesitan banquito para verte desde arriba». Mateo sintió el viejo calor del miedo. La pantalla se le volvió un espejo donde su propia cara le pareció ajena. Al día siguiente el sol se tardó en irse como se tardan en irse los invitados que no fueron bienvenidos. Lucía guió a su padre por la macroplaza entre vendedores de globos turistas y parejas con el tiempo sobrante.
Se detuvieron frente a una jardinera donde las jacarandas fuera de temporada parecían recordar un morado que ya no tenían. Ahí señaló. En la banca Marta Reyes acomodaba unas bolsas con una delicadeza que no coincidía con el desgaste de su ropa. Su cabello cano prematuro estaba recogido en un chongo práctico. Tenía la espalda recta. Cuando alzó la mirada no hubo sorpresa, solo reconocimiento. «Buenas tardes, Lucía», dijo, y su voz fue un vaso de agua. «Buenas tardes, señor Salazar». Ernesto se quedó a 1 metro como si acercarse más fuera una falta. Recordó la última vez que la vio en su oficina un expediente abierto las manos de Marta, señalando peligros que él había decidido nombrar ruido. Recordó el correo que autorizó su despido. Recordó la llamada al departamento de comunicación manejar el tema. Recordó una frase que nunca debió haber dicho, que no vuelva a trabajar en el sector. Recordó la tranquilidad que sintió después, esa falsa paz que dan los errores efectivos. Marta empezó y su voz salió áspera. «Vengo a... No me debe una frase», lo cortó ella con serenidad. «Me debe un acto». Ernesto tragó saliva. «Dígame cuál». Marta miró a Lucía. La joven asintió como si le otorgara permiso a una verdad para volverse pública. «Vaya a donde firmó ese contrato», pidió Marta. «Convoque a los que perdieron su casa. Traiga a su consejo. Traiga a la prensa si quiere. Y diga lo que pasó. Diga que sabía que el despojo estaba mal. Diga que ordenó callarme. Diga que mintieron. Diga que lo hizo por dinero. No por eficiencia, no por estrategia. Por dinero». La palabra cayó en la plaza como una moneda grande que nadie se atrevía a recoger. Después continuó Marta: «Si todavía quiere pedir perdón, pídaselo a su hija. Ella ha cargado con lo que usted firmó. A mí me bastará con que mi nombre vuelva a pesar lo que pesaba antes de usted». Ernesto cerró los ojos. Sintió en las costillas una presión conocida, la del cinturón de seguridad en un choque inminente. Miró a Lucía buscando una señal. Ella no sonrió, ni frunció el ceño. Solo sostuvo la mirada con ese tipo de misericordia que no absuelve pero acompaña. «Lo haré», dijo Ernesto, y el aire pareció soltar algo. «Pero no sé cómo se hace eso sin destruirlo todo». «Tal vez se destruye lo que debe destruirse», replicó Marta. «A veces la justicia no se parece a un salvavidas, se parece a un incendio controlado». Un globo azul se escapó de la mano de un niño y subió como un punto de exclamación hacia el cielo. Ernesto lo siguió con la vista hasta que se perdió. Pensó en la planta, en el banquito, en doña Rebeca, en Julián. Pensó en el consejo, en Mateo, tomando notas silenciosas en las amenazas veladas. Pensó por fin en Lucía a los 8 años, parada en el umbral de su oficina, viendo lo que él había decidido que nadie viera. «Gracias», dijo, y la palabra pequeña se escuchó como una promesa. Marta inclinó la cabeza. Se levantó de la banca con la dignidad de una reina sin palacio. «No me las dé a mí», cerró. «Tráigala completa, con nombres y fechas. Es la única ofrenda que acepto». Esa noche en el penthouse, Lucía sacó un lienzo nuevo. Con un lápiz trazó un rectángulo que sería una puerta. El puente roto del primer cuadro ya no la necesitaba. El río seguía ahí obstinado y verde. Pero ahora había un borde distinto, como si la orilla hubiera decidido acercarse a los que esperaban del otro lado. «¿Qué pintas?», preguntó Ernesto, recargado en la puerta de verdad, la de madera. «Una sala», contestó ella. «Con gente, con banquitos y con ventanas abiertas». «¿Y yo?», Lucía lo miró largo. «Todavía no te decido», dijo con una media sonrisa. «Depende de mañana». Ernesto asintió. Entendía la condición. Nunca la había entendido tanto como esa noche. Encendió la lámpara del corredor como si un poco de luz adicional pudiera compensar tanta penumbra acumulada. Al cerrar los ojos, escuchó palabras nuevas en su propia voz, nombres, fechas, vergüenza, incendio controlado. Y en el fondo, como un murmullo bueno, la risa breve de Lucía, que prometía volver si él aprendía a usarla sin asustarla. El amanecer del día siguiente no preguntó si estaban listos. Entró por la ventana con la misma decisión de siempre. Monterrey Indomable encendió sus motores. En el celular de Ernesto 37, llamadas perdidas del consejo, de un senador, de un periodista, de alguien que firmaba anónimo, y decía: «Cuídese». En el de Mateo, un mensaje de su padre:
Me contaron lo del banquito. Ojalá no sea teatro. Mateo respondió, yo también lo espero. Ernesto miró el calendario. Dio 2 golpes con el dedo sobre la fecha. Luego, como quien firma un permiso que nunca se concedió, escribió un nombre con tinta negra en la agenda conferencia. Contrato X17. Marta. Prensa. Consejo. Y debajo una frase prestada que ya sentía suya. La vergüenza, si se usa bien, cura. La ciudad arrancó. Lo que vendría después no cabía en los guiones de relaciones públicas, ni en las homilías de domingo, ni en los balances trimestrales. Era otra contabilidad, una donde no se sumaban pesos, sino ausencias regresadas a su lugar. Ernesto se sirvió un café sin azúcar. Por primera vez no le supo amargo. El auditorio elegido para la conferencia quedaba en un edificio sobrio del centro de esos que heredaron columnas de cantera y pasillos que huelen a papel viejo. Desde temprano, técnicos conectaban micrófonos, probaban pantallas, ajustaban luces. Afuera la prensa hacía fila arremolinándose alrededor de una mesa de registro, donde 2 muchachos repetían como si fuera una oración los apellidos de los confirmados. Consejo en primera fila, indicó Mateo, revisando la logística con un apunteo de guerra. A la izquierda los representantes de las colonias afectadas por el contrato X17. En el centro familias desalojadas. A la derecha trabajadores de la planta. Prensa al fondo, por favor. ¿De veras vas a dejar entrar a todos?, preguntó un jefe de seguridad frunciendo el ceño. A todos, respondió Mateo. Si va a doler, que duela con testigos. Ernesto llegó sin escolta, extendida en un traje oscuro que ya no parecía armadura sino ropa de trabajo. Llevaba la cara en reposo como quien ha dormido lo suficiente para entender su pesadilla. Lucía caminaba a su lado con una libreta pequeña. No iba a hablar, había dicho. Iba a dibujar. Marta arribó con una blusa limpia planchada con una paciencia que revelaba manos poco acostumbradas a máquinas y mucho a dignidades. No pidió asiento preferente. Escogió uno a media sala junto a una familia de 3 niños inquietos. Gracias por venir, le susurró Lucía. Gracias por traerlo, contestó Marta sin tocar a nadie, como si su presencia fuera una firma invisible. A las 11:00 en punto las luces bajaron. En la pantalla se proyectó el título que Ernesto había escrito a las 2 de la mañana con letra apretada: Verdad y responsabilidad, contrato X17. No había logo, no había lemas, solo palabras desnudas. Ernesto subió al estrado con un banquito en la mano. Lo colocó a un costado del atril como si fuera un recordatorio para sí mismo. Respiró. Tenía la garganta seca, pero no pidió agua. Había aprendido que a veces lo único que se debe tragar es el orgullo. Gracias por venir, dijo. A quienes me apoyan, a quienes me señalan, a quienes están aquí por curiosidad o por enojo. Esta conferencia no es para defenderme, es para decir lo que pasó. Se escuchó un clic de cámaras seguido por el susurro inquieto de los cuerpos. Hace años, continuó, firmé el contrato X17, que permitió el desalojo de varias familias en el perímetro norte. Se justificó con el discurso de mejorar la ciudad, generar empleo, limpiar zonas inseguras. Yo sabía que había irregularidades, títulos dudosos, presión sobre inquilinos, manipulación de avalúos. Fui advertido. Por personas valientes. Los ojos de Marta no parpadearon. Ordené callar a quien me advirtió, dijo Ernesto. Permití que la llamaran conflictiva, traidora. Pedí que no la contrataran en el sector para evitar problemas futuros. Lo hice por dinero y por poder, disfrazándolo de eficiencia. Quiero nombrar a esa persona, Marta Reyes. Aquí presente. Un murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica. La cámara de un reportero buscó el rostro de Marta. Ella no bajó la vista. También quiero nombrar a quienes perdieron su casa, agregó Ernesto, hojeando una hoja con nombres que ya había memorizado. Familia Villalobos, familia García, familia Armenta, familia Cruz, y siguió nombre tras nombre hasta que la lista se le volvió más pesada que la hoja. No vengo a negociar con ustedes, remató. Vengo a pedir perdón y a asumir responsabilidad, abrir los archivos
Entregar correos, responder ante las autoridades, destinar recursos reales a reparación. No es caridad, es deuda. Una mano se levantó en la fila de los trabajadores. Era Julián. Y el consejo preguntó sin adornos. Porque usted puede querer pagar, pero los de arriba no siempre aflojan. A nosotros nos cortan la luz por deber 3 meses. Ellos ni por deber vidas. Ernesto lo miró con una mezcla de respeto y miedo. El consejo está aquí, respondió. Y escuchará lo que ustedes digan. Lo que yo diga no será suficiente si lo que sigue no cambia. El presidente del consejo se removió en su asiento, carraspeó. Se inclinó hacia la ejecutiva de traje azul y le dijo algo al oído. Ella asintió con un gesto filoso. «Me permitirán hablar», intervino la ejecutiva poniéndose de pie sin pedir turno. «Como órgano colegiado no podemos avalar confesiones teatrales que comprometen patrimonio de accionistas. Si hubo irregularidades, que se investiguen en los cauces adecuados. Pero la empresa no puede convertirse en escenario de penitencias personales». Con respeto dijo, levantándose, una mujer con un niño en brazos: «Lo mío no fue teatro. Mi casa, mi cuarto, mi cuna. Eso no fue personal. Fue un camión con gente que sacó los muebles y tiró los dibujos de mi hijo a la basura». Un murmullo de apoyo la envolvió. La ejecutiva apretó los labios. La sala vibró con una tensión que recordaba a una cuerda a punto de reventar. Ernesto levantó la mano pidiendo calma. «Abriremos un registro público de casos», propuso, «con nombres, fechas, documentos. Acompañaremos cada uno con recursos legales y materiales. Yo donaré mi salario, mis bonos, venderé propiedades si es preciso. Y le he pedido al padre Ignacio que nos acompañe como observador ético junto con la universidad local para el monitoreo técnico. Esto es largo. Empezamos hoy». Un foco titiló como si dudara. En ese instante se apagó el auditorio completo. Oscuridad. Un grito, varios teléfonos encendiendo linternas, un guarda empujando una puerta de emergencia. «¡Corte de energía!», gritó alguien. «¡Tranquilos!». En la penumbra Lucía buscó la mano de Ernesto. No la estrechó. La apoyó un segundo como quien confirma que el otro no ha desaparecido. Marta, sin moverse, alcanzó a ver a 2 hombres acercarse al panel lateral. Uno de ellos llevaba un auricular. «No es casualidad», susurró ella, más para sí misma que para los demás. El sonido de una planta de luz encendiéndose llegó desde el fondo, pero al instante murió como si alguien le hubiera arrancado el cable. Los celulares creaban un cielo improvisado. En ese océano de puntos blancos, la voz de Ernesto emergió sin micrófono. «No necesitamos pantalla para decir la verdad», alzó. «Sigan grabando con sus celulares. Yo hablaré desde aquí. Si tienen miedo pueden irse, yo me quedaré». Un aplauso, al principio tímido, se expandió. En el pasillo lateral un guardia discutía en voz baja con el jefe de seguridad. Mateo se acercó rápido. «¿Qué pasó?». «Alguien desconectó la planta», balbuceó el guardia. «No fue falla». «¿Quién?». El jefe de seguridad abrió las manos teatrero. «En un apagón todos somos sombras. Menos la conciencia», respondió Mateo, y corrió hacia la salida de servicio. En el estacionamiento el aire olía a gasolina y a miedo. Mateo alcanzó a ver a un hombre subir a una camioneta sin placas. Le tomó una foto, pero el flash improvisado del celular fue inútil. La placa no apareció. Solo una silueta con gorra volteó a mirarlo con una calma que no pertenecía a quien huye, sino a quien avisa. «Ya entendí», dijo una voz a sus espaldas. Mateo se giró. El presidente del consejo, sin escolta ni sonrisa de corredor, lo observaba con una mano en el bolsillo. «¿Entendiste qué?», escupió Mateo, sintiendo el impulso viejo de empujar. «Que los chicos buenos también se cansan», respondió el hombre. «Y cuando se cansan se vuelven peligrosos. Dile a Ernesto que esto no es confesionario ni tribunal popular. Si insiste habrá demandas, auditorías, congelamiento de cuentas. Lo vamos a dejar sin aire. Y cuando le falte tú no vas a estar en su oficina. Vas a volver a donde perteneces». «¿Y dónde es eso? ¿Dónde están los hijos de obreros lesionados que dejan de estudiar?». El hombre sonrió cruel. «Con suerte podrás ser jefe de almacén, si no repartidor». Mateo apretó el celular hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No contestó. Se guardó la amenaza como se guarda un fósforo, sabiendo que podría encender algo que no se apaga. Volvió al auditorio.
La luz seguía muerta, pero el rumor de la gente se había convertido en un latido común. Ernesto hablaba con un timbre insólito sin micrófono y con la respiración de la sala sosteniéndole las frases. No tengo cómo apagar la noche, decía, pero sí puedo dejar de ser parte de la oscuridad. Un niño comenzó a aplaudir. La luz regresó de golpe como quien entra sin tocar. En la pantalla apareció un mensaje extraño. La verdad también es nuestro negocio. Nadie del equipo lo había puesto. La ejecutiva de traje azul miró hacia la cabina técnica con ojos de cuchillo. Un técnico encogió los hombros. La frase desapareció. Continuemos, cerró Ernesto con un gesto que contenía un mundo. Y por favor, si alguien tiene algo que decir, dígalo ahora. Una mujer de cabello rizado levantó la mano. Se presentó como Laura Armenta, profesora. Contó cómo su madre se había enfermado de los nervios el día que llegaron los de la mudanza, con un papel que decía que ya no vivíamos ahí. Contó que llamó a una oficina donde le respondieron: si tiene pruebas, vaya a tribunales. Contó que no tenía tiempo para tribunales porque tenía 2 trabajos. Contó que su madre murió 6 meses después. Contó que no quería dinero. Quería que el nombre de su madre estuviera en una placa cuando levantaran el parque que prometían construir hacía años. Así será, dijo Ernesto sin consultar a nadie. Así no será, corrigió la ejecutiva recuperando su filo. Cualquier compromiso deberá ser aprobado por el Consejo. No estamos aquí para inventar presupuestos sobre la marcha. Entonces apruébenlos, intervino Julián. O bájense del banquito y dejen que se suba alguien que sí quiera. El auditorio rió con esa risa que nace no de la broma, sino de la liberación. Mateo se acercó a Ernesto, le susurró algo al oído. El millonario asintió. Hizo un gesto hacia la cabina. En la pantalla aparecieron PDFs, correos, minutas, versiones de contrato. Los sellos, las firmas, los visto bueno. Un correo en particular brilló por su honestidad brutal. Si dejamos que esa mujer hable, nos va a retrasar meses. Mejor sacarla del proceso. Ya saben cómo. Firmado por un director general que ahora en primera fila palidecía detrás de su corbata. Esto irá también a la fiscalía, anunció Ernesto. No soy ingenuo. Sé que algunos me dirán que estoy cavando mi tumba legal, pero prefiero un juicio con verdad que un imperio levantado sobre omisiones. La ejecutiva se inclinó hacia él. Está despedido, susurró sin micrófono. Hoy mismo. No se puede despedir a un accionista mayoritario, intervino el presidente con una sonrisa fría. Pero se puede asfixiar. Ya empezó. Ernesto no respondió. Miró a Lucía. Ella estaba dibujando sin ver el papel un rectángulo, 2 líneas, sombras. Parecía la puerta de la noche con un borde de luz. Gracias, cerró Ernesto. Los que quieran en el pasillo contiguo, habrá mesas para anotar casos y empezar trámites. Los que no pueden irse, yo me quedaré. La sesión se deshizo como se deshacen los sueños al amanecer, con pasos, murmullos, exhalaciones. Algunos se acercaron a abrazar a Marta. Ella no lloró. Tampoco sonrió. Solo tocó con la yema de los dedos su nombre en la pantalla cuando apareció en el correo Marta Reyes removida. En el pasillo Mateo alcanzó a Lucía. Necesito decirte algo, expulsó súbito. Mi papá trabajó en la planta. Se lesionó. No le pagaron lo justo. Yo entré a trabajar con tu papá para ver de cerca cómo eran las cosas. Para odiarlo con conocimiento, supongo. Para exponerlo, tal vez. Pero ahora se detuvo. Ahora veo que está haciendo algo que yo no había visto hacer a nadie en su lugar. Y no sé qué hacer con ese enojo que me queda. Lucía lo miró sin sorpresa. El enojo no se tira a la basura, dijo. Se transforma. Si te sirve, úsalo para sostenerlo cuando todos se queden sin fuerza. Yo ya me cansé sola. Mateo asintió con una gratitud tímida. Luego se inclinó como si confesara un crimen. Tomé una foto de alguien que sabotearía la planta de luz, admitió. No salió bien. Pero creo que fue cosa del consejo. Y alguien me mandó un mensaje anónimo. Nos están vigilando. Siempre lo han hecho, respondió Lucía. La diferencia es que ahora nosotros también nos vemos. Al cruzar la puerta hacia el vestíbulo, una lluvia inesperada empezó a golpear las ventanas. Monterrey cambiaba de humor en un pestañeo. La gente aceleraba el paso apretando bolsas, cuidando chamarritas de niños.
El eco del agua convirtió el edificio en una caja de resonancia. Ernesto se quedó solo unos segundos en el escenario vacío. El banquito a un lado parecía esperarlo como un perro fiel. Lo tomó y lo puso en medio de las butacas. Se subió. Probó la altura. No mucha. Lo suficiente para romper la costumbre de mirar de arriba a abajo. «Señor», dijo una voz desde atrás. Era el padre Ignacio. Traía la camisa un poco mojada en los hombros, la sonrisa intacta. «Lo que hizo hoy fue caro», comentó. «No sé cuánto le va a salir. En dinero, en amigos, en tranquilidad». «No lo calculé», admitió Ernesto. Menos mal el sacerdote soltó una risa pequeña. O tal vez sí lo calculó y por primera vez le gustó la cuenta. «Tengo miedo», confesó Ernesto con la naturalidad de quien por fin usa una palabra y descubre que no muerde. «Bienvenido al lado humano de la fe», respondió el padre. «El valor no es lo que quita el miedo, es lo que lo acompaña sin mentirse. Y si no alcanza, entonces pida ayuda. Para eso son las comunidades. Y para eso está su hija». El cura miró hacia donde Lucía hablaba con unas mujeres. «Ella es más fuerte que su empresa». Ernesto bajó del banquito. Lo abrazó con torpeza de hombre que no sabe qué hacer con los brazos. El sacerdote correspondió con la pericia de quien ha abrazado cansancios ajenos toda la vida. «Voy a mandar los archivos a la fiscalía», dijo Ernesto. «Yo mismo. Y a una universidad. Y a la prensa independiente. Quiero que existan en varios lugares. Si me bloquean en uno, que vivan en otros. Haga copias como si fueran hostias», bromeó el padre con el humor improbable de los curas buenos. «Reparta muchas. Que nadie las reclame como exclusivas. La verdad no se privatiza». La cuenta bancaria personal de Ernesto se congeló al día siguiente. Un correo llegó de la institución Revisión Extraordinaria por movimientos irregulares. Otro llegó de un despacho amigo. Debería reconsiderar sus declaraciones. Nuestros clientes están dispuestos a negociar un comunicado conjunto. Un tercero, este de un remitente anónimo, decía: «No se acerque a la colonia Armenta. Puede haber un accidente». Ernesto estaba en la cocina del penthouse abriendo un frasco de café cuando leyó el tercero. Recordó el globo azul escapando el día anterior, la frase en la pantalla: «la camioneta sin placas». Recordó también la risa breve de Lucía. Decidió por una vez no dejar que los correos dictaran su agenda. «Vamos a la colonia», le dijo a Mateo. Con discreción. «Sin prensa. Solo nosotros. Y si quieren accidente, que se topen con testigos». «Voy con ustedes», intervino Lucía sin levantar la vista de su libreta. «No soy paquete frágil», no dijo Ernesto. «Sí», dijo Lucía. Mateo miró a ambos reconociendo esa terquedad que en otras circunstancias habría sido la misma. «Voy por el coche», resolvió. «Y por el banquito». La colonia Armenta olía a tierra húmeda y basura vieja. Había perros dormidos bajo carros sin llantas, niños que convertían charcos en mares, una señora friendo quesadillas en una plancha que echaba humo como altar en domingo. Al ver la camioneta estacionarse, algunas cabezas asomaron por las ventanas. La noticia volaba más rápido que cualquier aplicación. «¿Eres tú?», preguntó un hombre con playera del América, mitad recelo, mitad curiosidad. «Soy yo», respondió Ernesto. «Venimos a hablar y a escuchar». «Y a mojarse», añadió Lucía levantando la cara para recibir una llovizna traviesa. Entraron a una casa que antes había sido promesa de desalojo. La sala tenía fotos inclinadas, plantas que sobrevivían a pura voluntad, un sillón con una funda de flores cansadas. Se sentaron en sillas de plástico. Alguien sirvió café demasiado dulce. A Ernesto le supo justo. «Lo que usted hizo», empezó la profesora Laura, «lo que dijo es importante. Pero sin papeles firmados, mañana otro dice otra cosa y volvemos a empezar. Necesitamos compromisos con sello, reparación. Y no hablo de pintar canchas nada más. Hablo de titular, de arreglar drenaje, de poner luz». «Estoy de acuerdo», respondió Ernesto. «Y lo firmaremos. Con copia para ustedes, para el municipio, para la fiscalía. Y para la prensa», interrumpió una voz desde la puerta. Era la ejecutiva de traje azul sin traje ni azul. Vaqueros, chamarra impermeable, el cabello recogido en una coleta que le restaba centímetros de poder y le sumaba humanidad. Detrás de ella, dos hombres con cara de lunes. «Vine a ver hasta dónde llegaba su teatro», dijo entrando sin pedir permiso. «Ya veo que llega hasta el lodo. Felicidades».
Pero le aviso, puso en riesgo a la empresa, sus empleados, sus inversionistas. Está hipnotizado por su culpa. Le propongo algo menos romántico, de la cara sí. Pero devuélvanos la gobernabilidad. Negociemos silencios. Hagamos lo de siempre, pero con menos escándalo. No, dijo Ernesto. Se va a arrepentir. Puede ser. Pero me arrepentiría más de volver a hacer lo de siempre. La miró míticamente sereno. No vine a pedirle permiso. Vine a pedir perdón. Y eso no se terceriza. La ejecutiva sonrió sin dientes. Entonces hoy se queda sin un socio, soltó. Y quizás sin dos. Entonces hoy ganamos un espejo, replicó Lucía, antes de que Ernesto hablara. Gracias por decirnos quiénes son. Se miraron dos especies encontradas en el mismo hábitat. La ejecutiva dio media vuelta. Cuando salió, Mateo la siguió con la mirada y por primera vez no sintió miedo por sí mismo, sino por lo que esa mujer hecha de eficiencias era capaz de desatar. Firmemos, propuso Ernesto, regresando a la mesa como si volviera de una batalla. Empecemos con lo básico. Un comité vecinal, un cronograma, un fondo de reparación. Mientras trazaban líneas y dibujaban casillas, Lucía se levantó y tomó una foto de la sala con su celular, la mesa, el café, el banquito en un rincón, las plantas. Quería recordar la forma precisa que tenía el comienzo de algo que nunca habían iniciado. ¿Por qué lo haces?, le preguntó un niño mirándola como se mira un eclipse. Lucía pensó un instante. Porque si mi papá aprende a pedir perdón, yo aprendo a no odiar, dijo. Y eso nos hace más grandes que una casa, que una empresa, que un apellido. El niño asintió como quien guarda un truco nuevo. Un trueno sacudió el techo. La luz vaciló otra vez, pero no se apagó. La profesora Laura firmó con un trazo ancho. Julián puso su nombre despacio, cuidando cada letra como si fuera un tornillo que sostiene algo grande. Ernesto firmó al último. Al poner el punto final sintió que el bolígrafo pesaba menos. Al salir la lluvia los recibió con generosidad. En el frente Marta esperaba bajo un toldo improvisado. No había estado en la reunión. No necesitaba estar. Prefería dejar que otros ocuparan los lugares que a ella le habían quitado. Señor Salazar, dijo, hoy no trajo prensa. Hoy traje vergüenza, dijo él con una mueca que no era sonrisa ni rictus. Y plumas. Guárdese una, contestó Marta. A veces la verdad también se escribe con lápiz para poder corregir. Lo permanente no es el papel, es la intención. Y usted, intervino Lucía. ¿Qué necesita? Marta miró el cielo calculando si esa pregunta tenía trampa. No la encontró. Un cuarto con puerta, dijo al fin. Y un empleo con nombre. No un favor. Un empleo. Lo tendrá, aseguró Ernesto. No como pago, como reconocimiento. Marta asintió. Y por primera vez desde que la conocieron sonrió. No mucho. Lo suficiente para imaginarla riendo. En el coche de regreso Mateo recibió un audio. La voz de su padre ronca con ese cansancio antiguo que ni el reposo cura. Mijo, decía, vi en el noticiero que tu patrón habló. También vi en el grupo de la planta que no fue puro cuento. Si estás ahí porque lo odias, acuérdate que uno se pudre con su odio. Si estás ahí porque crees que puede cambiar, entonces quédate. A los hombres nos falta práctica para eso, para ver cuando alguien de veras le está aflojando a su soberbia. Mateo tragó saliva. Miró por la ventana. Monterrey bajo la lluvia era una foto con filtro de nostalgia. ¿Todo bien?, preguntó Ernesto notando la humedad extra en los ojos de su asistente. Mi papá, dijo Mateo, me pidió que no me pudra. Escúchalo, aconsejó Ernesto con la autoridad de quien aprende a perder. A los papás no se les obedece siempre, pero se les escucha como si fueran únicos, porque lo son. Lucía rió por lo bajo. ¿Quién te enseñó esa frase?, bromeó. La vergüenza, contestó Ernesto. Es un buen maestro cuando uno deja de tenerle miedo. Cuando llegaron al penthouse, la ciudad ya había exprimido su lluvia. Las calles brillaban como monedas recién lavadas. Ernesto dejó el banquito junto a la puerta como se deja el paraguas. Lucía se encerró en el estudio. Mateo se quedó un minuto más en la sala, solo mirando el horizonte de edificios. Sacó la libreta. Tachó una línea. Entré para exponerlo. Escribió otra. Me quedo para sostenerlo. En su habitación, Ernesto abrió la laptop.
Subió a una carpeta en la nube todos los documentos del X-17 con acceso público y enlace sin caducidad. Copió el link en un correo dirigido a la fiscalía, a la universidad, a 3 periodistas, a la parroquia, al comité vecinal. En el asunto escribió: para que nadie lo guarde en un cajón. Al darle enviar el cursor parpadeó como quien toma aire. Ernesto apagó la pantalla. Se sirvió un café. Esta vez sí le supo un poco amargo. Y le gustó. El amargo, entendió, es el recuerdo de lo que uno no debe repetir. Tocaron la puerta del estudio. No obtuvo respuesta. «¿Puedo?», preguntó asomando la cabeza. Lucía estaba frente a un lienzo nuevo. Había pintado una sala con banquitos y ventanas, pero en el centro una mesa con 4 tazas y un papel con firmas. Afuera, a través de la ventana, se adivinaba una colonia bajo lluvia. «Ya me pusiste», bromeó Ernesto. «Te puse», contestó ella. «Pero estás de espaldas. No porque te haya dado la espalda, sino porque todavía estás aprendiendo a mirar». Ernesto se acercó. A un lado del lienzo, apoyada en la pared, reposaba la primera pintura, la del puente roto. En la orilla, donde antes no había puertas, ahora había una. Muy delgada, casi invisible. «¿Ya había esa puerta?», preguntó. «Siempre estuvo», dijo Lucía, «solo que ahora la pinté». Él asintió con un agradecimiento que no buscó palabras. Dejó una mano en el respaldo de la silla de Lucía sin tocarla. Una cercanía que no invade, un cuidado que no dicta. El celular vibró en la mesa. Un nuevo correo: citación a comparecer. Era de la fiscalía. Adjuntaba fecha y hora. También llegó un mensaje del presidente del Consejo: se convoca a sesión extraordinaria para tratar remoción de facultades ejecutivas. Y un tercero de un número desconocido sin texto, con un video adjunto. Ernesto lo reprodujo. Era una cámara de seguridad de la madrugada. Se veía a 2 hombres cruzar un estacionamiento. Uno volteaba hacia la cámara y levantaba el pulgar. Un zoom digital torpe acercó su rostro. El video se detuvo justo antes de que se viera con claridad. Sobre la imagen congelada un texto: «No todos los apagones son eléctricos». «Quieren miedo», dijo Mateo desde la puerta, leyendo el mensaje por encima del hombro de Ernesto. «No se los demos. Ya subí a otro servidor los archivos. Si tumban uno, el otro queda arriba». Ernesto lo miró con una mezcla de orgullo que no sabía que podía sentir por alguien que no fuera su hija. «Gracias», dijo. «Tu papá...» «Mi papá quiere conocerlo», respondió Mateo, y por primera vez esa frase no sonó a amenaza, sino a costura. Lucía tomó un marcador negro y, sin decir nada, dibujó un punto diminuto sobre la puerta del cuadro. «¿Qué es eso?», preguntó Ernesto. «Una cerradura», dijo ella. «Para que recuerdes que no todas las puertas se abren empujando. Algunas necesitan una llave, y esa llave se llama constancia». El reloj marcó la hora en un tono discreto. Monterrey, detrás de la ventana, secaba su maquillaje de lluvia. El día siguiente ya estaba en camino con sus propias condiciones: fiscalía, consejo, prensa, amenazas. También con sus propios remedios: banquitos, firmas, ventanas, gente. Ernesto guardó el teléfono. Se sentó un instante en el suelo, como hacen los niños cuando termina el recreo, y todavía no están listos para volver al salón. Respiró. En el pasillo el banquito esperaba como un verbo sin conjugar. Se levantó. Lo llevó al estudio y lo puso frente al lienzo. No se subió. Se sentó, a la altura de su hija. «Mañana», dijo como quien brinda con una palabra. «Mañana lo intentamos otra vez». Lucía no respondió. Siguió pintando. A veces el acuerdo más sólido es el que no necesita aplausos. El Consejo Extraordinario se reunió en una sala enmoquetada, de esas donde la luz parece medirse en dólares. En las paredes colgaban retratos de antiguos presidentes con mirada de hielo. A la cabecera, el actual presidente acomodaba los papeles con parsimonia. A su derecha, la ejecutiva de siempre impecable. A la izquierda, 3 hombres que miraban sus relojes más que la agenda. Ernesto entró sin corbata. Detrás, Mateo con un portafolio repleto de copias impresas de los documentos que ya circulaban en Internet. Marta había insistido en acompañarlo, y Lucía no aceptó quedarse en casa. Punto único en la orden del día, anunció el presidente: la remoción de facultades ejecutivas de Ernesto Salazar por comprometer intereses de la compañía.
Intereses, replicó Ernesto tomando la palabra. ¿De qué tipo? ¿Los de las familias que quedaron en la calle o los de las cuentas bancarias? Porque ambos son intereses. Pero unos se curan con dinero y los otros no se curan con nada. Un consejero levantó la mano. Señor Salazar, su responsabilidad es hacia los accionistas. Las familias son asunto del Estado. No confundamos deberes. Yo sí me confundí, aceptó Ernesto. Y por años confundí deber con ambición. Hoy por fin lo distingo. Y no voy a volver a ceder. La ejecutiva tomó la palabra con filo. Este consejo no es un grupo de terapia. Es un órgano rector. Y la empresa no puede sostener un espectáculo de culpas. Propongo votación inmediata. Lucía desde el fondo se levantó. Yo no tengo voto aquí, dijo, pero tengo ojos. Y lo que vi de mi papá ayer no fue un espectáculo. Fue la primera vez que lo vi decir la verdad sin esconderse detrás del dinero. Si lo destituyen, no lo están castigando a él. Están enterrando lo único que puede salvarlos, la confianza. El silencio se extendió como una marea. Marta agregó, y si cierran esa puerta, sepan que ya no pueden cerrar Internet. La verdad ya no depende de este cuarto. Está allá afuera y la gente ya no olvida tan fácil. El presidente golpeó la mesa con suavidad como quien acaricia un animal dormido. Procedamos a la votación. 1 a 1 los consejeros alzaron sus manos. 4 a favor de la remoción. 2 en contra. Empate técnico. El presidente se inclinó hacia el micrófono. Mi voto decide. Y decido. Se detuvo saboreando la pausa, destituirlo. Lucía cerró los ojos. Ernesto bajó la cabeza no en derrota sino en aceptación. En ese instante la puerta de la sala se abrió con violencia. Un asistente entró jadeando. Noticia urgente, dijo. La Fiscalía acaba de emitir orden de investigación contra 3 miembros del Consejo por el contrato X-17. Hay cámaras en la entrada. Están aquí afuera. El presidente palideció. La ejecutiva apretó los labios. Los consejeros se removieron como niños sorprendidos robando dulces. Esto es una trampa, farfulló uno. Esto es consecuencia, corrigió Ernesto poniéndose de pie. No se equivoquen. Ya no se trata de mí. Se trata de lo que dejaron crecer. Esa misma tarde en la Fiscalía Ernesto compareció. La sala era modesta con bancas de madera gastadas. El fiscal lo recibió con mirada neutra. Señor Salazar, ¿admite haber firmado el contrato X-17 sabiendo de sus irregularidades? Sí, respondió Ernesto sin titubear. ¿Admite haber ordenado silenciar a la señora Marta Reyes? Sí. ¿Está dispuesto a colaborar con pruebas y testimonio? Más que dispuesto, contestó. Ya lo estoy haciendo. Marta lo observaba desde un costado. Sus manos cruzadas sobre el regazo temblaban apenas. No era miedo. Era alivio contenido. De pronto un agente irrumpió. Licenciado, acaban de atacar a una mujer en la calle de la Fiscalía. Intentaron atropellarla. Se llama Marta Reyes. Todos voltearon. Marta seguía ahí intacta con los ojos abiertos como platos. El agente aclaró, perdón, es otra mujer. Una confusión. Pero llevaba un cartel con el nombre de Marta. Puede ser un mensaje. Lucía se acercó a Marta y le tomó la mano. No es confusión, dijo. Es advertencia. El fiscal frunció el ceño. Esto rebasa lo legal. Esto es intimidación. Señora Reyes, necesita protección. Marta negó. Lo que necesito es terminar lo que empecé. Y si me van a silenciar, que sea después de que hable. No antes. Esa noche en el penthouse la tensión era un huésped no invitado. Ernesto preparaba café. Mateo revisaba candados de puertas. Lucía pintaba en silencio. Marta miraba por la ventana las luces de la ciudad, titilando como promesas rotas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mateo. Seguir, respondió Ernesto. Con miedo, con riesgos, pero seguir. El perdón no se detiene en la primera amenaza. Lucía dejó el pincel. Había dibujado un puente, esta vez completo, con gente cruzando en ambas direcciones. Mañana, dijo, pintaremos de nuevo. Pero hoy sobrevivimos. Ernesto se acercó y puso la mano en el hombro de su hija. Marta sonrió con una fuerza tranquila. Mateo suspiró sabiendo que lo peor aún no había llegado. Afuera una camioneta oscura se estacionaba frente al edificio. 2 hombres encendieron un cigarro como quien enciende una mecha invisible. La guerra apenas empezaba. La madrugada llegó con un silencio espeso.
En el penthouse las luces estaban apagadas, salvo la del estudio donde Lucía se había quedado dormida sobre un lienzo a medio terminar. Ernesto la cubrió con una manta ligera y caminó hacia la sala. Marta y Mateo discutían en voz baja. «Los vi», dijo Mateo. «Dos hombres afuera en una camioneta sin placas. No se movieron en horas. Están vigilando». «Entonces saben dónde estamos», respondió Marta firme. «Y no dudarán en dar el golpe cuando crean que duele más». Ernesto se sirvió un café sin azúcar. «Ya no se trata de si vendrán», dijo, «sino de cuándo. Y yo no voy a huir otra vez». Al amanecer, decidieron ir juntos a la colonia Armenta. Habían quedado en revisar los primeros avances del comité vecinal. Salieron en el coche de Mateo sin escolta. Lucía llevaba su libreta como escudo. Marta una bolsa pequeña con lo indispensable. Ernesto el banquito en el maletero. En una esquina a 2 calles de la colonia, un ruido seco los obligó a frenar. Una motocicleta había caído frente al auto. El motociclista no se movía. Mateo bajó para ayudar. En ese instante otro hombre apareció desde un callejón encapuchado con un tubo metálico. Golpeó el parabrisas con violencia. Atrás gritó Ernesto empujando a Lucía hacia el asiento trasero. Marta abrió la puerta del copiloto intentando distraer al atacante. El hombre levantó el tubo de nuevo, pero Mateo logró empujarlo. Hubo un forcejeo breve. El atacante cayó dejando el tubo en el suelo. El motociclista se levantó de pronto ileso. No era accidente. Era una trampa. «Corran», exclamó Marta. Un segundo encapuchado apareció desde la esquina, esta vez con una navaja. Lucía gritó. Ernesto se interpuso recibiendo un corte superficial en el brazo. Mateo lanzó el tubo contra el agresor logrando abrir un espacio. Aprovecharon para subir al coche y arrancar. Los atacantes quedaron atrás maldiciendo. El silencio en el auto era tan denso como el humo. Lucía lloraba en silencio. Marta le sujetaba la mano. Ernesto respiraba agitado con la camisa manchada de sangre. Mateo, con los nudillos lastimados, apretaba el volante como si fuera lo único que podía controlar. Ya en la colonia la noticia se regó como pólvora. Los vecinos rodearon el coche indignados. «Esto ya pasó de amenazas», gritó Julián. «Quieren callarlos como sea». «Entonces gritemos más fuerte», respondió Ernesto con la voz temblorosa pero firme. «Si quieren sangre, que sepan que no es suficiente. No me callarán nunca más». Una anciana se acercó con un botiquín casero. Le limpió la herida en silencio como si lavara una deuda vieja. Marta observaba con ojos húmedos. «Esto no va a parar», Ernesto dijo. «Ellos no buscan dinero, buscan miedo. Y lo siembran en quienes menos culpa tienen». «Entonces daremos un paso más», contestó él. «No basta con pedir perdón. Voy a entregar todo. No quedará piedra sobre piedra de este imperio, si eso es lo que hace falta». Mateo lo miró con una mezcla de admiración y rabia. «¿Y vale la pena perderlo todo?», preguntó. Ernesto sostuvo su mirada. «No pierdo. Recupero. Recupero a mi hija, mi nombre y mi paz. Eso no se compra. Se merece». Lucía, aún temblando, dibujó en su libreta un hombre con los brazos abiertos de pie frente a una tormenta. Abajo, escribió una sola palabra: Constancia. Esa noche en el penthouse la tensión volvió. Marta recibió una llamada anónima. Una voz masculina distorsionada dijo: «No era para él, era para ti. La próxima vez no fallamos». Marta apretó el teléfono con los dedos helados. Lucía la abrazó por detrás. «No estás sola», susurró. «Esta vez no». Ernesto apareció en la puerta. Tenía el rostro cansado, pero los ojos firmes. «Mañana», dijo, «no iremos solos. Hablaremos en público frente a todos. No habrá rincón donde puedan matarnos sin testigos. Si quieren guerra, la tendrán. Pero será a la luz». Mateo asintió. Marta por primera vez dudó. «Si muere alguien inocente, Ernesto», advirtió. «Entonces moriré yo primero», respondió él sin dramatismo, como quien acepta un contrato. La ciudad dormía. Afuera la camioneta negra seguía estacionada. Dentro 2 hombres esperaban órdenes. Uno encendió otro cigarro. El otro revisó su arma. Ninguno notó que desde un balcón cercano alguien los fotografiaba con un lente largo. La verdad, pensaron los vecinos, ya no era solo cosa del millonario. Ahora era de todos. La noticia corrió rápido. Ernesto Salazar convocaba a hablar en la Plaza de los Fundadores, corazón de Monterrey.
No habría pantallas sofisticadas, ni luces, ni discursos preparados. Solo un micrófono, una mesa sencilla y un banquito. La invitación se hizo pública en redes, en periódicos comunitarios y hasta en volantes pegados en postes. «Si quieren matarme, que sea frente a todos», dijo Ernesto, cuando Mateo le preguntó si no era una locura. «O si quieren escucharme, que lo hagan con testigos», añadió, como quien sabe que la verdad necesita espacio abierto. El día señalado la plaza hervía. Vecinos de colonias afectadas, estudiantes, obreros curiosos y periodistas formaban un mar humano. Algunos llevaban pancartas improvisadas. «No dinero, perdón. Las casas también son vidas. Queremos justicia». Marta estaba sentada en primera fila con un chal que le cubría los hombros. Lucía acomodaba su libreta sobre las rodillas, lista para dibujar lo que sus ojos no quisieran olvidar. Mateo revisaba cada cable, cada altavoz, con la obsesión de quien sabe que un error podía costar caro. Ernesto subió al banquito. No al estrado. Al banquito. Quería estar a la altura de la gente. «Hoy no vengo a prometer lo imposible», comenzó. «Vengo a reconocer lo que hice. Sí firmé contratos injustos. Sí callé voces que hablaban verdad. Sí me escondí detrás del dinero. Pero ya no. Hoy estoy aquí no para comprar su silencio, sino para ganarme su perdón». Un aplauso estalló, breve pero sincero. Algunos me dirán que es tarde. Y quizá lo sea. Pero si mi hija pudo volver a mirarme a los ojos, yo sé que no todo está perdido. Lucía levantó la vista. El viento despeinó su cabello y por primera vez sonrió sin miedo. De pronto un murmullo inquieto recorrió la multitud. Al fondo hombres de traje avanzaban. Eran del consejo. A su frente la ejecutiva de traje azul impecable otra vez. Subió al estrado improvisado, arrebató un micrófono. «No se dejen engañar», gritó. «Este hombre no es un héroe. Es culpable de todo lo que dice. Y sus confesiones no reparan el daño. Solo buscan arrastrar a otros con él». Un murmullo de confusión recorrió la plaza. Ernesto no la interrumpió. La dejó hablar. «Lo destituimos de la empresa. Ya no tiene poder. Lo que diga aquí no tiene validez legal». Entonces algo inesperado ocurrió. Uno de los propios consejeros, el más joven, tomó el micrófono. Su voz temblaba. Yo firmé también esos contratos», confesó. «Y sí lo hicimos sabiendo. Si alguien merece juicio somos todos. Pero él al menos está aquí dando la cara. Yo no puedo seguir callando». El silencio cayó como un rayo. La ejecutiva lo miró con furia. Ernesto lo miró con compasión. En medio de esa tensión un disparo retumbó. Un sonido seco que partió el aire. La multitud gritó, se agachó, corrió. Ernesto sintió un golpe fuerte en el costado y cayó del banquito. Lucía corrió hacia él desesperada. Papá gritó con lágrimas. La sangre manchaba su camisa. Marta se interpuso gritando a la multitud que no se dispersara, que no dejaran que el miedo ganara. Mateo buscó con la mirada al atacante. Vio una sombra corriendo hacia un callejón. Lo persiguió, pero lo perdió entre la gente. En el suelo Ernesto respiraba con dificultad. Sujetó la mano de su hija. «No, no te asustes», susurró. Esto no es el final. El perdón es más fuerte que la bala». La ambulancia tardó minutos que parecieron horas. Los médicos lo subieron en camilla, mientras la multitud, lejos de dispersarse, comenzó a cantar al unísono. «No dinero, perdón. No dinero, perdón». En el hospital, mientras Ernesto luchaba entre la vida y la muerte, algo cambió en la ciudad. Marta habló en su nombre en programas comunitarios. Lucía pintó un mural frente a la fiscalía con la frase «El perdón también es justicia». Mateo entregó a la prensa las fotos de los hombres en la camioneta. El disparo no había matado la causa, la había multiplicado, y aunque Ernesto no sabía si despertaría su voz, ya vivía en cada rincón donde alguien repetía: «No quiero tu dinero, quiero tu perdón». El hospital olía a desinfectante y a promesas suspendidas. Ernesto estaba conectado a máquinas que monitoreaban cada latido como si fueran votos en un juicio invisible. Los médicos decían que la bala había rozado un órgano vital, que la cirugía fue larga, que las próximas 48 horas decidirían todo. Lucía no se apartaba de su lado. Le dibujaba en hojas sueltas pequeñas figuras,
un sol que apenas asomaba un banquito en medio de la plaza, una puerta con cerradura. Las pegaba en la pared blanca como quien siembra semillas de esperanza. Marta se encargaba de hablar con los periodistas que hacían guardia afuera. No buscaba fama, buscaba blindar la verdad. Lo que Ernesto empezó no se detendrá, repetía con calma. Mateo, en cambio, no dormía. Había conseguido las grabaciones de cámaras cercanas a la plaza. Una de ellas mostraba al tirador gorra chamarra negra, un movimiento rápido y preciso. Pero lo que heló la sangre de Mateo fue otra imagen, un hombre entregándole un sobre al atacante minutos antes. El rostro quedó claro en un reflejo de vidrio. Era un guardia de confianza de Ernesto, alguien que llevaba años a su lado. «¿Cómo no lo vimos?», murmuró Mateo con rabia contenida. Cuando se lo mostró a Marta, ella frunció el ceño. Eso significa que la traición vino de adentro. Y no solo contra Ernesto. Es un mensaje para todos nosotros. Entonces hay que exponerlo, dijo Mateo. No, aún, respondió ella. Si lo revelamos ahora, los que están detrás moverán otra pieza. Primero necesitamos pruebas más sólidas. Mateo la miró con sorpresa. Marta ya no era solo la mujer que había sido silenciada. Era estratega, sabía esperar como quien conoce las raíces del poder. En la habitación, Ernesto abrió los ojos al amanecer. Su voz era débil pero clara. «¿Qué pasó?». Lucía lo abrazó con cuidado. «Te dispararon, papá. Pero estás vivo». Él asintió como quien recibe una sentencia justa. Entonces no fue en vano, susurró. Marta entró en ese momento. «La gente no se ha rendido», le informó. «Ayer llenaron la plaza otra vez con velas y pancartas. Cantaron tu nombre, pero también hablaron de justicia. Esto ya no es solo tuyo». Ernesto cerró los ojos un instante. Una lágrima rodó por su mejilla. «Gracias, Marta, por no rendirte cuando yo te quise callar». Ella lo miró fijo. «Yo no luchaba contra ti, Ernesto. Luchaba por los que no tenían voz. Pero si ahora quieres ser parte de esa lucha, todavía hay lugar». Mateo entró con el sobre en la mano. Dudó unos segundos, pero al final lo mostró. «Fue uno de los tuyos, un guardia. Lo pagaron para que te entregara». Ernesto lo miró sin sorpresa. Siempre supe que el dinero podía comprar lealtades prestadas. Lo que nunca entendí es que el perdón construye lealtades verdaderas. Lucía le tomó la mano. «¿Qué vas a hacer?». Ernesto respiró hondo. «No buscaré venganza, pero tampoco me callaré. Ese hombre debe responder ante la justicia, y yo debo seguir aunque sea desde esta cama». Marta sonrió apenas. «Entonces prepárate, porque lo que viene será más duro que una bala enfrentar al consejo en los tribunales con todos los secretos expuestos». Ernesto asintió débil pero firme. «Estoy listo. Esta vez no por dinero, sino por perdón». Fuera del hospital, la camioneta negra volvió a aparecer. Los dos hombres de siempre observaban las ventanas iluminadas. Uno apagó el cigarro y dijo: «Fallaron la primera vez. La próxima no habrá margen». Lo que no sabían era que en la azotea contigua un grupo de vecinos con celulares los estaba grabando. La ciudad ya no era espectadora pasiva. Era guardián. La batalla por el perdón apenas comenzaba su capítulo más feroz. El tribunal estaba abarrotado. No era un juicio cualquiera. Era un espectáculo que paralizó la ciudad. Cámaras, periodistas, ciudadanos expectantes. Todos querían presenciar cómo un hombre que había construido imperios con dinero ahora se atrevía a ponerlo todo en la balanza a cambio de algo que no se podía comprar: el perdón. Ernesto, aún convaleciente, entró en silla de ruedas. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una serenidad inédita. A su lado iban Lucía, que lo empujaba con firmeza, y Marta, que sostenía un sobre lleno de documentos. Mateo cerraba la formación con la mirada atenta como un centinela. Los miembros del consejo, aquellos que por años manipularon licitaciones, compraron conciencias y callaron verdades, estaban presentes. Trajes impecables, sonrisas cínicas. Uno de ellos se inclinó hacia otro y murmuró: «Ese viejo cree que con discursos ganará. No sabe lo que le espera». El juez pidió silencio. «Estamos aquí porque el señor Ernesto Salazar ha presentado cargos contra miembros del Consejo por fraude, soborno y tentativa de homicidio». Un murmullo recorrió la sala. Ernesto tomó aire y con voz pausada comenzó: «Yo fui parte de este engranaje. No me considero un santo. Acepté sobornos, di contratos injustos, cerré los ojos ante injusticias.
Mi riqueza fue construida sobre el silencio de muchos. Pero hoy estoy aquí porque entendí que el dinero no basta. Quiero pedir perdón y demostrar que incluso un hombre como yo puede elegir otro camino. La sala quedó en silencio absoluto. Marta se levantó y presentó los documentos, facturas falsas, transferencias, nombres de políticos cómplices. Era un arsenal. Los abogados del Consejo intentaron desestimar las pruebas, alegando que eran manipulaciones. Pero entonces Mateo se puso de pie. Su señoría, si lo permite, tengo un video que cambiará este proceso. El juez asintió. La pantalla mostró las imágenes del guardia entregando el sobre al tirador en la plaza. El rostro del traidor apareció con nitidez. La sala explotó en gritos. El juez pidió orden golpeando el mazo. Uno de los consejeros palideció, era su guardaespaldas personal. El abogado defensor contraatacó. Su señoría, nada prueba que el Consejo haya ordenado el atentado. En ese instante Marta dio un paso al frente. Con todo respeto, si lo prueba. Porque en este otro documento levantó una carpeta sellada. Se detalla la transferencia desde una cuenta oculta vinculada al presidente del Consejo hacia ese mismo guardia. El acusado sudaba. Balbuceó. Eso no demuestra nada. Pero entonces Ernesto lo miró directamente. Tú sabes que sí. Y no quiero tu dinero. Solo quiero que mi hija y los hijos de todos vivan en un país donde el perdón no sea un lujo sino una verdad. El juez ordenó un receso. Afuera la multitud esperaba con pancartas que decían: no más silencio. El perdón es más fuerte que el dinero. La presión social era tan grande que la fiscalía se vio obligada a abrir investigaciones más profundas. En medio de la confusión, Lucía le susurró a su padre: papá, si ganas este juicio perderás todo lo que construiste. Ernesto la miró con ternura. Hija, todo lo que construí con dinero ya lo perdí el día que dispararon contra mí. Lo que estoy construyendo ahora es lo único que vale dignidad. Pero el Consejo no estaba dispuesto a caer sin luchar. Al caer la tarde, un mensaje anónimo llegó al teléfono de Mateo: si Ernesto sigue a alguien cercano a él, no verá el amanecer. La sombra de la amenaza volvió a extenderse. Esta vez la batalla no solo estaba en los tribunales, sino en la vida misma de quienes se atrevieron a desafiar al poder. La noche cayó sobre la ciudad como un telón pesado. En el apartamento donde se refugiaban Ernesto, Lucía, Marta y Mateo, el ambiente estaba cargado de silencio y tensión. Todos habían leído el mensaje anónimo. Nadie decía nada, pero todos pensaban lo mismo: el Consejo estaba dispuesto a cruzar cualquier límite. Lucía fue la primera en romper el silencio. Papá, ¿y si nos vamos? Podríamos desaparecer un tiempo hasta que todo esto pase. Ernesto negó con la cabeza, aunque sus manos temblaban. No podemos huir, hija. Si lo hacemos, ellos habrán ganado. No quiero que vivas con miedo el resto de tu vida. Prefiero que me recuerden como alguien que se quedó de pie hasta el final. Marta lo miró fijamente. ¿Y si el precio de tu valentía es la vida de Lucía?, preguntó con crudeza. Las palabras resonaron en la habitación como un disparo. Ernesto bajó la mirada. El dilema lo consumía: justicia o protección. Esa misma noche Mateo salió a investigar. Tenía un contacto en la policía dispuesto a filtrar información. En un estacionamiento oscuro el oficial le entregó un sobre. Ten cuidado. No solo van tras Ernesto, también tienen órdenes de darle un susto a su hija. Mateo apretó los puños. ¿Dónde, cuándo? Mañana durante la audiencia. Planean un caos afuera del tribunal. Al amanecer Marta preparó café mientras Lucía ayudaba a Ernesto a vestirse. Él insistía en usar un traje aunque todavía estaba débil. No quiero parecer un hombre derrotado, dijo con una sonrisa cansada. De pronto Mateo entró corriendo. Van a atacar hoy. No podemos permitir que Lucía esté en el tribunal. Lucía se cruzó de brazos. No pienso esconderme. Si huimos, demostramos que tienen poder sobre nosotros. Ernesto la miró orgulloso y aterrado a la vez. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui, hija. En el tribunal, el ambiente era aún más tenso que el día anterior. Afuera una multitud se congregaba. Algunos gritaban en apoyo, otros insultaban. Entre la gente hombres encapuchados se movían con disimulo. Mateo los divisó y puso en alerta a la policía, pero sabía que no sería suficiente. Dentro de la sala Ernesto pidió la palabra. Se puso de pie apoyado en un bastón y miró directo a los consejeros.
Hoy no estoy aquí para defenderme. Estoy aquí para mirarlos a los ojos y decirles que los perdono. No porque lo merezcan, sino porque yo necesito liberarme. El perdón no borra la justicia, pero nos quita las cadenas del odio. La sala quedó en silencio, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo sacudió las puertas. Gritos afuera. Mateo salió corriendo al pasillo. Vio a dos hombres forcejeando con policías y a Lucía, rodeada por desconocidos que intentaban separarla de la multitud. Ernesto se levantó de golpe sin importarle el dolor. Lucía, Marta lo detuvo de un brazo. No salgas, es lo que ellos quieren. Pero Ernesto no podía quedarse sentado mientras su hija estaba en peligro. Avanzó cojeando hacia la puerta con una determinación que no había mostrado nunca. En ese instante todo cambió. Una voz fuerte proveniente de la multitud gritó: «Déjenla, la ciudad está mirando». Decenas de teléfonos se levantaron al aire. Los atacantes, al ver que eran grabados, dudaron. La presión de las cámaras de los testigos los desarmó más que cualquier policía. Lucía corrió hacia su padre y lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Creí que te perdería otra vez». Él la estrechó con fuerza. «Mientras exista el perdón, hija, nadie podrá quitarnos lo más valioso, la verdad». Ese día el tribunal suspendió la audiencia por seguridad. Pero en la calle ocurrió algo más poderoso que cualquier sentencia. La gente unida había protegido a Lucía. El miedo empezaba a cambiar de bando. Sin embargo, Ernesto sabía que lo peor estaba por venir. El Consejo no aceptaría la derrota. Y en el próximo movimiento quizás no buscarían intimidar, sino destruir por completo. La noche después del ataque fallido, la ciudad no durmió. Los noticieros transmitían en vivo los videos del intento de secuestro de Lucía. Los titulares eran unánimes. El Consejo en la mira, perdón, frente a corrupción. La ciudad protege a los Salazar. En el apartamento todos estaban exhaustos. Ernesto miraba por la ventana con el rostro iluminado por las luces lejanas. «Ellos no se van a detener», dijo en voz baja. Marta asintió. «No, pero tampoco la gente. Hoy fueron los ciudadanos los que salvaron a Lucía, no la policía ni los jueces. Eso significa que el perdón se está volviendo contagioso». Lucía se sentó junto a su padre. «Y si tu mensaje ya hizo lo suficiente, tal vez deberías detenerte antes de que te maten». Él tomó su mano con suavidad. «No se trata de mí, hija. Se trata de demostrar que incluso los más poderosos pueden caer si la verdad se sostiene firme». Al día siguiente, Ernesto fue citado a una reunión privada con un emisario del Consejo. Contra todo consejo aceptó. Se encontraron en una vieja iglesia abandonada, lugar elegido para evitar cámaras y testigos. El emisario, un hombre de traje oscuro, habló con frialdad. «El Consejo está dispuesto a olvidarlo todo. Puedes recuperar tu fortuna, tus empresas, tu vida tranquila, pero debes retirar los cargos y guardar silencio». Ernesto lo miró sin titubear. «No quiero dinero. Lo único que exijo es perdón, que se presenten y lo pidan públicamente». El emisario rió con sarcasmo. «¿Crees que van a humillarse ante ti? Eso nunca». «Entonces no hay trato», respondió Ernesto poniéndose de pie con el bastón. El emisario lo miró con furia contenida. «Estás firmando tu sentencia de muerte». Esa misma tarde en el apartamento, Mateo recibió una llamada anónima. Una voz entrecortada le advirtió: «Van a ir por Ernesto esta noche. No lo va a contar». Mateo no lo dudó. Preparó un plan improvisado: mover a Ernesto a un lugar seguro antes de que llegaran. Pero cuando fueron a buscarlo, la habitación estaba vacía. Sobre la mesa un sobre con su letra decía: «Si alguien debe caer, seré yo. No permitan que ellos usen mi vida para romperlos. Confíen en que el perdón es más fuerte que el miedo». Lucía rompió en llanto al leerlo. «No, no puedo perderlo otra vez». Marta apretó los dientes. «Si se fue solo significa que piensa enfrentar al Consejo en su terreno. Tenemos que encontrarlo antes que ellos». Mientras tanto, Ernesto caminaba lentamente hacia el edificio, donde sabía que el Consejo se reunía en secreto. Cada paso le dolía, pero también lo acercaba a su destino. En su mente repetía una oración sencilla: no más odio, no más miedo, solo perdón. Pero lo que no sabía es que alguien más lo estaba siguiendo. Alguien dispuesto a sacrificarse por él. En la penumbra de las calles, Mateo observaba desde lejos, preparado para intervenir, aunque eso significara arriesgar su propia vida.
La noche estaba a punto de escribir el capítulo más duro de toda esta historia, el contraataque final del Consejo y el sacrificio que nadie había previsto. La reunión del Consejo se celebraba en un viejo edificio colonial alejado de las miradas públicas. Ventanas cubiertas, guardias armados en cada esquina. Ernesto llegó apoyado en su bastón, como un hombre que sabía que tal vez no saldría con vida. «¿Qué haces aquí solo?», gruñó uno de los guardias al verlo. «Vengo a hablar. No necesito armas, solo necesito que me escuchen». Lo dejaron pasar intrigados. En el salón principal los consejeros lo miraban con sorpresa y desprecio. El presidente del consejo, un hombre corpulento de cabello plateado, se levantó con arrogancia. «Eres más necio de lo que pensaba, Ernesto. Podrías haberte retirado con millones en el bolsillo. Pero vienes a entregarte». Ernesto respiró hondo. «No vengo a entregarme. Vengo a liberarme. No quiero dinero, solo perdón». Una carcajada llenó la sala. «Perdón», repitió el presidente sarcástico. «Aquí nadie pide perdón. El poder no se arrodilla». En ese instante, una explosión de ruido rompió la tensión. Las puertas traseras se abrieron de golpe y apareció Mateo jadeando con el celular en alto, transmitiendo en vivo. «Ya no están en la sombra. Todo México los está viendo». Los consejeros se levantaron alarmados. Algunos intentaron cubrirse el rostro, otros ordenaron a los guardias apagar la transmisión. Pero era tarde, las redes se habían encendido con miles de espectadores. «Apaga esa cámara», gritó uno de los consejeros. Un guardia apuntó su arma hacia Mateo. Y entonces sucedió lo inesperado. Ernesto se interpuso entre ambos. «¡No!». El disparo resonó en la sala. Mateo quedó paralizado viendo cómo Ernesto caía a sus pies con una mancha roja extendiéndose en su pecho. «¿Por qué hiciste eso?», susurró con la voz quebrada. Ernesto lo miró con una calma dolorosa. «Porque el perdón no se predica con palabras, se demuestra con sacrificio». El caos estalló. Marta y Lucía, que habían seguido las pistas de Mateo, irrumpieron segundos después. Lucía corrió hacia su padre, lo abrazó, mientras las lágrimas caían sobre su camisa ensangrentada. «Papá, no me dejes». Él le acarició el rostro con la última fuerza que le quedaba. «Hija, no vivas con odio. Haz lo que yo no pude, perdona, aunque duela». Esas fueron sus últimas palabras. La transmisión en vivo mostraba toda la arrogancia de los consejeros, la violencia de sus guardias y el sacrificio de un hombre que cambió la riqueza por la verdad. La indignación pública se volvió imparable. Multitudes salieron a las calles exigiendo justicia. La fiscalía, presionada por el clamor social, ordenó la detención inmediata de los consejeros. Mateo, con la voz quebrada, cerró la transmisión diciendo: «Hoy Ernesto Salazar murió, pero no como millonario. Murió como un hombre libre». Semanas después, en la plaza donde todo había comenzado, Lucía inauguró una estatua sencilla. Un hombre sentado en un banco con la mano extendida hacia cualquiera que quisiera acercarse. En la placa se leía: «Aquí un millonario entendió que lo más valioso no es el dinero sino el perdón». Marta, de pie junto a ella, murmuró: «Tu padre no buscó ser héroe, solo quiso ser humano. Y eso fue suficiente para cambiarlo todo». Lucía sonrió entre lágrimas. «Ahora es nuestro turno de seguir». La multitud aplaudió. Y en ese aplauso se sintió que por primera vez en mucho tiempo, la ciudad respiraba esperanza.